bueno, pues estamos de regreso en Vive Mujer y ya estamos en Vive el lado humano de la rehabilitación. Y yo saludo a nuestro especialista, el licenciado Coutek Vargas Genis, presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Bienvenido. Gracias, María de Jesús. Un gusto estar aquí contigo. Y bueno, pues el día de hoy es una fecha muy importante a nivel internacional. El día de hoy, 2 de abril, estamos conmemorando el Día Internacional de la Concientización del Autismo, Coutek. Es un día en el que todos, precisamente en unión a este movimiento de concientización, nos vestimos de azul. ¿En qué consiste precisamente todo este movimiento y en específico el autismo? Sí, bueno, en primer lugar me parece muy atinada la voluntad de una organización tan importante como es la OMS, por parte de la ONU, para poder justamente determinar un día para sensibilizar justamente sobre la problemática de los niños que presentan este trastorno conocido como trastorno de espectro autista y que es un trastorno de la comunicación que se da en la etapa infantil. ¿En qué consiste precisamente este trastorno, Coutek? Mira, son pequeños que tienen dificultades para la comunicación, para la socialización y para la expresión justamente de emociones, etcétera. Cuando hablamos de problemas de comunicación y de lenguaje, digamos que, o de habla, cuando hablamos de problemas de comunicación es todas estas dificultades que un niño tiene para poder interactuar con el otro o con su entorno. Es un problema serio, es un problema que va a causar en el niño un aislamiento del mundo, un aislamiento del entorno familiar, un aislamiento del entorno social, que obviamente es muy dramático para la familia. Pensamos que un niño, pues es un niño que juega, que interactúa, que socializa, que llama la atención, que quiere aprender, que pregunta. En el caso de los niños que desarrollan un trastorno de espectro autista, pues obviamente no existe esa posibilidad. Son niños aislados, son niños que tienen movimientos estereotipados, movimientos repetitivos, movimientos muy monótonos que hacen que el niño esté metido sobre sí mismo y no tenga esta capacidad para poder relacionarse. Claro, y eso en donde precisamente los papás entran en una especie de choque de saber qué hago, ¿no? Con un pequeñito que se supone debería de tener otro tipo de conducta. ¿Cuáles son las señales básicas de un niño autista? ¿Cuáles son las primeras impresiones que nosotros podemos apreciar de un pequeñito que sufre de ese trastorno? Bueno, una es el aislamiento, ¿no? Esa creo que es un punto muy importante. Desafortunadamente un niño se empieza a aislar cuando empieza a interactuar con niños más o menos de su edad. Entonces hasta los 3 años, digamos, cuando ingresa a la edad preescolar es cuando se manifiesta pues de una manera más clara un trastorno de este tipo. Ahora con la aparición de los lugares donde tienen a niños más pequeñitos, lactantes, maternales, etcétera, bien se puede dar cuenta la pericultista, que son quienes atienden estos centros, y además está capacitada para ello, o debe estar capacitada para ello, para poder detectar estos problemas de la comunicación, estos problemas de la socialización. Entonces son los síntomas o las características son niños que se aíslan, que no interactúan con el otro, que no son capaces ni siquiera de verte a los ojos, de establecer un contacto visual, ya no digas un diálogo, etcétera. Entonces, sí es algo pues que va a ir deteriorando la vida misma del niño. Es un trastorno que se manifiesta, que es muy claro hasta cierta etapa, a cierta edad de los pequeñitos. ¿Se puede uno dar cuenta que el niño es autista desde bebé, desde su nacimiento? No propiamente, pero como hemos venido en muchas pláticas que hemos tenido aquí con ustedes, que hay herramientas de evaluación en los niños que nos permiten pronosticar si algún niño tiene algún trastorno en diferente área, ya sea un área motora, un área conductual, un área social, un área de lenguaje. Entonces, cuando los niños están siendo valorados constantemente con este tipo de instrumentos de evaluación, nos permite prever
si el problema que pueda tener puede ser motor, o puede ser de la comunicación, o puede ser del lenguaje, etcétera. Entonces, cuando tenemos signos tempranos de problemas de comunicación y de lenguaje, del área social interactiva, pues podemos decir que va a tener estas dificultades que pudieran desarrollarse en un problema de este tipo. Pero eso siempre, perdón que un niño haya tenido dificultades, la mamá durante el embarazo, durante el parto, posparto, alguna crisis convulsiva, etcétera, siempre es importante darle esta evaluación, ¿no? ¿A qué edad nosotros podemos detectar o podemos intuir que nuestro pequeñito puede ser autista? Desde que empieza a socializar ya con otros niños, es más, digamos, más claro la manifestación de la sintomatología. Cuando se aísla totalmente hasta del entorno familiar, cuando se mete abajo de la mesa, cuando se va a un rincón, se empieza a mecer, empieza a jugar con un solo objeto y el mismo juego todo el tiempo. Es decir, no tiene esta capacidad de expresión, esta capacidad de interacción con el mundo, y obviamente eso pues es un signo de alarma grave y severo para poder prever que pueda tener algún problema de esto, y ya el área correcta para determinarlo es justamente el pediopsiquiatra, quien va a determinar efectivamente si el niño tiene un trastorno de espectro autista, un trastorno por síndrome de Asperger o otro tipo asociado, ¿no? ¿Este síndrome, ese trastorno, tiene cura? Desafortunadamente no se conoce una cura como tal, pero creo que la estimulación temprana, la estimulación interdisciplinaria desde el punto de vista del área de la psicología, del área de la rehabilitación, del área de la psiquiatría o pediopsiquiatría, desde el área de la neurología pediátrica, desde el área de la comunicación humana, tiene una gran influencia positiva en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces estamos hablando de que un niño que no recibe ningún tipo de estimulación, pues va a ser un niño totalmente aislado, con una calidad de vida pues muy deteriorada, porque también se aíslan para conductas básicas como la alimentación, el vestido, la higiene, etcétera. Entonces, cuando un niño recibe una estimulación multidisciplinaria adecuada, su calidad de vida es mucho mejor y puede en algunos momentos pues interactuar, ¿no? Tienen momentos, digamos, muy buenos de interacción, pero son como olas, ¿no? A veces su nivel de interacción disminuye mucho y va a depender mucho de la estimulación, de la calidad de la estimulación que se le dé, de la afectividad por parte de la familia, de la aceptación por parte del entorno social, de la capacitación que tengan los docentes para manejar este tipo de casos y de la atención oportuna que está recibiendo. Claro, es muy importante y siempre nos has hecho hincapié en eso, en la prevención y bien en la atención temprana de estos pequeñitos. ¿Cuál sería el llamado para la sociedad en un día como hoy que precisamente trabajamos por la concientización? Creo que principalmente para las familias. Es importante que estén en constante observación de sus niños. Si detectan que su niño tiene algún problema de aislamiento, que empieza a tener problemas en la escuela porque no socializa con sus pares, que no es capaz de interactuar ni siquiera de una manera visual, que no dialoga, que se esconde frecuentemente. Creo que todo esto es importante tenerlo en cuenta para poder atenderlo, ¿no? Entonces, si ustedes ven y a lo mejor dicen, no, se le va a pasar, o es pasajero, o a lo mejor tiene otra situación. No, creo que tenemos que empezar a pensar en una problemática de este tipo y darle la atención oportuna. Y desde el punto de vista social, pues ser sensibles justamente a que existen este tipo de niños que requieren una atención especializada, que tienen un proceso de adaptación mucho más lento que un niño, entre paréntesis, entre comillas, normal, y que si existe un niño en nuestra escuela, en nuestro colegio, en un salón de clases, pues entender, ¿no?, algunas actitudes que a veces asuma en cuanto al grupo.
¿no? Y no discriminarlo y no molestarnos que porque a lo mejor le hizo alguna travesura a nuestro hijo, a nuestro sobrino, algún familiar, y empezar a generar esta discordia para que el niño sea rechazado de la misma institución. Creo que tenemos que hacer conciencia justamente en que estos niños son diferentes, tienen un proceso de adaptación diferente totalmente, pero que también tienen derecho a convivir con sus otros compañeritos y que esta misma estimulación pues les sirva justamente para su desarrollo. Perfecto, bueno, pues ese es el llamado precisamente a incluir a estos pequeñitos, a atenderlos de forma temprana y a nosotros estar muy pendiente precisamente para que ellos puedan tener un sano desarrollo. Así es, y bueno, el 2 de abril hay que vestirnos de azul, justamente para hacer sensibilización, justamente hacer una concientización justamente de esta problemática que de verdad es severa para las familias, ¿no? Y que, bueno, decirles que siempre hay una oportunidad de estimulación, que se acerquen a los centros asistenciales, a los DIF, que se acerquen, hay algunas organizaciones muy serias. Por ejemplo, yo en Hidalgo conozco a una de la licenciada Katy Sánchez, que tiene su organización y les da una muy buena atención. Próximamente en Atlisco se estará aperturando un centro asistencial para este tipo de problemas, para problemas de discapacidad mental, motora y de adaptación, entonces pues ahí estaremos informándote. Así es, bueno, pues siempre acudir con los profesionales precisamente para asesorarnos y caminar juntos de la mano con buena información. Muchísimas gracias, Cote. No, gracias a ti, María Jesús. Nosotros continuamos con más aquí en Vive Mujer.